Universidad UTB. Derecho civil, 3 obligaciones. De la transmisión de las obligaciones. Integrantes: Luz Nivea Laura Aruquipa, Jacqueline Rodríguez Espinosa, Luis Ramírez Agudo, Miguel Ariel Aguilar, Tatiana Gómez Flores. Unidad La Paz, carrera de Derecho, cuarto semestre, turno noche, gestión 2022. A cargo de la licenciada Hortensia Gómez Esprella. Antecedentes históricos. En el primitivo derecho romano, la obligación era considerada como un vínculo estrictamente personal. A esto se refiere que se entendía que si la misma prestación era debida por otro deudor a otro acreedor, ya no era la misma obligación la que habría quedado novada por otra. Recién a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, se ha llegado a admitirse la cesación de la deuda por actos entre vivos. Concepto. Hay transmisión de un derecho cuando una persona sucede a otra como titular de él. El acreedor o el deudor han sido cambiados, pero el derecho o la obligación permanecen intactos. Esta transmisión puede ocurrir por actos entre vivos o por muerte del titular del derecho u obligación. La transmisión por acto entre vivos puede originarse en un contrato, y la transmisión por mortis causa puede ser a título universal o particular. El principio general es que todos los derechos pueden cederse. Esta regla, sin embargo, no es absoluta y admite las siguientes limitaciones: por la naturaleza del mismo derecho, por la prohibición expresa de la ley, por voluntad de las partes. La cesión de créditos. Concepto. La cesión de créditos es un convenio por el cual el acreedor transmite voluntariamente sus derechos a un tercero, que pasa a investir la calidad del acreedor en sustitución del originario. El acreedor, aun sin el consentimiento del deudor, puede transferir su crédito a título oneroso o gratuito. Efectos de la cesión de créditos. La necesidad de que el deudor sea notificado con la cesión de créditos para que en adelante considere como un acreedor al cesionario. El deudor que pague el cedente antes de la notificación. La cesión produce también el traspaso de los accesorios del crédito. Caracteres de la cesión de créditos. La cesión de créditos como voluntaria sustitución de la persona del acreedor en relación jurídica obligacional presenta los siguientes caracteres: es consensual, es formal y es bilateral. Consensual en cuanto se perfecciona para producir sus efectos traslativos. Formal porque requiere la forma escrita sin la cual no opera la cesión. Y bilateral, la cesión onerosa. Es unilateral, la cesión a título gratuito. Créditos que no pueden ser objeto de cesión. Existen algunos derechos de crédito que son incesibles a causa de la naturaleza, por ejemplo, créditos intuito personae, y otros que por expresa prohibición de la ley no pueden cederse, como los derechos inherentes de las personas. Personas que no pueden ser cesionarios. Conforme al artículo 386 del Código Civil, no pueden ser cesionarios los magistrados, jueces y fiscales, los administradores de bienes del Estado, los mandatarios y administradores particulares, y quienes por acto de autoridad pública administran bienes ajenos. Diferencia con la novación. En la cesión de créditos, es la misma obligación la que pasa del cedente al cesionario. En la novación, la obligación originaria se extingue, naciendo una nueva obligación mediante la transformación de la primera. Diferencia con la subrogación. Con la subrogación existe una aproximación mayor, porque también en la subrogación deriva el pago. Se presenta una verdadera transmisión del crédito. En la cesión de créditos, el consentimiento del acreedor es determinante para su procedencia. La subrogación legal es independiente de la voluntad del acreedor, porque proviene del pago. De la transmisión de deudas, concepto y antecedentes.
Como se tiene indicado, la cesión o el traspaso de la deuda de la persona del deudor a un tercero ha aparecido en una forma muy reciente en el proceso de evolución jurídica. Normalmente al acreedor lo que le importa es el pago de su crédito, no quien la paga, pues mientras haya identidad entre el objeto del pago y el objeto de la obligación, consideramos que el acreedor no tendría motivo de observación o reclamo. Distintas especies de transmisión de deudas. Es posible distinguir varias especies de transmisión de deuda, como por ejemplo la cesión de deuda propiamente dicha, la asunción privativa de la deuda, la asunción acumulativa de la deuda o la cesión de la deuda, la promesa de liberación y la expromisión. Sin embargo, en el Código Civil boliviano, sobre la transmisión de la deuda podemos hablar de la delegación, la expromisión y la responsabilidad por un tercero. Estos se encuentran previstos en el artículo 395 al 403. La delegación. La delegación es un contrato en el cual participan tres sujetos, que se denominan respectivamente delegante, delegado y delegatario. Clases de delegación. Delegación pasiva. El deudor delegante asigna al acreedor delegatario un nuevo deudor delegado, el cual a su vez se obliga por estar autorizado por el delegante o deudor originario frente al delegatario, que sería el acreedor. Delegación activa. El acreedor delegante autoriza a un tercero delegado a hacerse destinatario de la promesa hecha por el deudor delegatario de cumplir las obligaciones, constituyéndose como un nuevo acreedor. Concepto de expromisión. Consiste en el hecho de que un tercero, sin intervención o delegación del deudor, se ofrezca a asumir espontáneamente frente al acreedor que acepte la deuda de otro. La expromisión, legislada por el Código Civil, corresponde a la especie denominada simple o acumulativa, cuya característica consiste en no ser liberatoria, por cuanto el exproveniente tiende a reforzar el crédito en directo beneficio del acreedor, no beneficia al deudor originario porque no lo libera. La expromisión difiere de la garantía y en especial de la fianza, con el cual no debe confundirse. Responsabilidad de un tercero. Constituye en una forma de transmisión de la deuda que consiste en el contrato entre el deudor y un tercero para que éste asuma la deuda del otro deudor, con el efecto que si el acreedor se adhiere en este contrato, la adhesión se convierte en irrevocable. Bajo esta figura jurídica, el deudor no queda liberado, salvo que se pacte expresamente su liberación y queda obligado con el tercero en forma solidaria. Conclusiones. Es un fenómeno jurídico que se presenta cuando tiene lugar una satisfacción en la persona del acreedor o del deudor, siempre que la causa de este fenómeno se relacione con la persona del sujeto que ha quedado sustituido. La transmisión de la obligación se da en la cesión de las deudas o crédito, derechos o de la subrogación.